Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis de la Cruz de Jardín Urbano. Nos encontramos en el centro de jardinería de Jardín Urbano. Bueno, como bien sabrán, estamos 23 de septiembre, día de la primavera. Por lo tanto, tenemos una infinidad de flores y vamos a poder diferenciar de lo que vendría a ser flores estacionales y anuales contra plantas que también dan flores, pero que se denominan más plantas perennes. Estos dos tipos de plantas tenemos que saberlos diferenciar al momento de adquirir en los viveros o en los centros de jardinería para decorar nuestras casas. Muchas de estas plantas las vamos a poder ubicar en nuestra terraza, balcón, patios. Si tenemos jardines, mejor todavía, porque podemos definir muchas especies que podrían decorar con muchas flores nuestro jardín. En la primavera no solamente vamos a ver plantas para el exterior directamente hacia el sol, sino también vamos a poder ver plantas de interior que también generan flor. Entonces vamos a dar diferentes tips de cómo seleccionar un tipo de planta adecuado, cuáles son las diferencias de una planta perenne a una planta estacional y sobre todo también los cuidados y los mantenimientos que se tendrían que dar a este tipo de plantas ornamentales en plena floración. Por lo tanto, estamos ya a inicios, ya hemos iniciado prácticamente lo que es el día de la primavera, 23 de septiembre. Y bueno, esta estación es donde predomina mucho el tema de floración, porque vamos a tener una infinidad de flores. Pero hay que saberlas seleccionar, saber cuáles son las plantas colgantes, saber cuáles son las plantas, la forma como la debemos adquirir en compra, y sobre todo la frecuencia de riego y si realmente estas plantas floreales requieren fertilización, y sobre todo la ubicación de cada planta recomendada para que nos pueda durar en esta estación de primavera. Bueno, entonces empezamos. Una de las recomendaciones es muy importante cuando vamos a adquirir un tipo de planta, en este caso plantas floreadas para esta estación de primavera. Tenemos que saber definir lo que vendría a ser una planta de estación y lo que es una planta perenne. ¿Cuáles son las plantas de estación? Las que normalmente vamos a ver en plena floración, que muchas veces se determina de una especie grandiflora por ser flores grandes. Muchas de estas plantas, por ser estacionales, solamente van a durar toda la etapa de primavera. Las podemos adquirir en un centro de jardinería de acuerdo a nuestro agrado. Y las muchas plantas que nos van a dar en una exhibición para nosotros decir cuál es la planta que nos agrada son las siguientes. Podemos ver petunias de colores, pensamientos que todavía podemos tener toda la parte de primavera porque son plantas de otoño, invierno, pero todavía las podemos tener. Podemos ver dalias, gerberas, verbenas, podemos ver margaritas rosadas y sobre todo también lo que vendría a ser cosmos. Y las plantas más utilizadas que podrían ser los marigold. Acá tenemos marigold. Otra de las plantas estacionales de las que se adquiere mucho para decorar casas es zinnia. La zinnia es una planta de primavera a verano. Entonces hay una infinidad de plantas que podemos usar. Al igual que podemos tener acá los empatiens, balsaminas, que pueden ser colgantes de diferentes colores. Macetas muy pequeñas en altura y de un diámetro de 25, que es la recomendación para colocar balsaminas de diferentes colores, y puede ser colgante o ser de una forma colocada en una terraza en parte baja. Otra de las plantas que vamos a tener de porte un poquito más grande son los osteospermum. Tenemos este tipo de osteospermum al igual que las margaritas. Entonces, toda flor de estación va a tener bajo esta forma totalmente llena de flor, y la única recomendación, a medida que ya va terminando la floración, la recomendación es cortar toda flor que ya fue terminado en floración. Por lo tanto, esto de acá, si no la sacamos, va a querer generar semillas, pero estas semillas le van a tomar mucha energía de la planta para generar una semilla, y cuya semilla tampoco nos sirve porque estas semillas son esterilizadas y hago un tratamiento de laboratorio para que estas no puedan germinar. Entonces es una semilla estéril
que no va a germinar, pero sí quita energía a la planta. La recomendación: cortar ya flores que ya florearon para evitar que toda la energía de la planta se vaya a algo que no va a prosperar y que la planta siga generando más flores de estación hasta que se acabe la estación de primavera. Esa es la recomendación en flores de estación. Por otra parte, podemos ver acá el cosmos, que también es estacional. Este tipo de cosmos, al igual que podríamos hablar ciertas variedades de marigold, el marigold payasito, porque este es el Discovery, el marigold y el cosmos, al igual que el Osteospermum, sí generan semillas. Se puede cosechar semillas, se puede sembrar semillas, pero el gran problema es que no vamos a mantener la forma estética normal de una germinación, de una cosecha de semilla que hemos hecho en casa. Estas plantas que van a germinar cuando se hagan grandes, no va a tener la forma como la obtuvo la planta madre, porque hay una selección, hay un tema de calidad de semilla, hay un tema también cuando hacen la hibridación, sobre todo la polinización, y sale un tipo de semilla que es la que el viverista adquiere. Esa semilla, la germina, la siembra, la hace crecer y tenemos una flor muy hermosa. A lo que quiero llegar es que las semillas recolectadas que pueden germinar nunca van a tener la misma forma de la planta madre. No va a pasar. Que va a germinar semillas, van a germinar semillas, pero estas semillas las plantas van a desarrollar de forma uniforme. Unas van a estar muy altas, otras muy anchas, muy angostas. Va a haber una deformidad y eso hace que las plantas no tengan un buen estilo. Pero podemos practicar para ver cuál es la conducta, el desarrollo, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es comprar o adquirir semillas profesionales en lo que son florestación. Al momento que nosotros vamos a cosechar las semillas de florestación, la recomendación también es guardarlas para la siguiente estación de primavera, para el próximo año. Pero esto quiere decir que las tenemos que sembrar en invierno. El desarrollo, la germinación, el desarrollo vegetativo en invierno, para que en primavera ya empiece a florear. Entonces eso es en flores de estaciones de algunas plantas que van a dar semilla, no todas dan. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. ¿Ok? Ahora, otra recomendación: la cantidad de luminosidad. ¿Cuántos lúmenes necesitan estas plantas? Normalmente estas pueden resistir hasta 100.000, 120.000 lux, pero la recomendación de una planta ya floreada como la que tenemos acá, que esté bajo terraza, que esté a la luz solar indirecta. ¿Por qué? Porque si las mantenemos a las flores en maceta directamente al sol directo, lo que va a hacer es que la flor madure rápidamente. Al madurar rápidamente la flor se va a envejecer rápidamente, entonces va a tener menos tiempo. Por eso que los viveros y los centros de jardinería contamos con un techo con una malla que baja la intensidad lumínica. Por ejemplo, acá arriba tenemos una malla que nos baja un 50% de luz. La finalidad es que la perduren mayor tiempo en la exhibición las flores de estación. Lo mismo cuando ustedes adquieren plantas, lleven a casa, pongan un sitio donde la luz esté entre 30.000 y 60.000 lux. Eso quiere decir una luz solar indirecta, terraza, bajo techo. Si nosotros exponemos estas plantas hermosas a sol directo, van a durar, pero menos tiempo. Y lo que queremos es generarles más tiempo para poder apreciar la belleza de estas flores de estación, de la exhibición, exposición, decoración que hagamos en casa. Entonces, esa es una de las recomendaciones que le vamos a dar. Otra recomendación también es la frecuencia de riego. Aún estamos en verano, tenemos ahorita, ya salió el sol, está todo claro, pero eso también hay que hacer un control del riego, porque los riegos podrían ser de una vez por semana a 2 veces por semana, muy poca agua, porque la planta ya no necesita muchas cosas, porque la planta ya está totalmente lograda. Lograda en el sentido de un buen follaje y una muy buena floración. La floración, como les digo, les va a durar a consecuencia de lo que ustedes las mantengan a esta condición de luz, para que ustedes tengan mayor tiempo. Por una parte, eso es lo que hablamos en flores de estación, pero también contamos para decorar nuestras casas con plantas perennes.
Y las plantas perennes podemos verlos como lo que vendría a ser las margaritas. En margaritas hay blanco, rosado, lila, fucsia, granate y sobre todo el que más predomina y la planta más comercializada vendría a ser la margarita María. Otra de las plantas de las que nosotros también vemos como plantas perennes son así como la salvia leucanta. Podemos ver una infinidad de plantas que vamos dándolo más adelante en las secuencias. Estas plantas perennes le decimos algo que va a florear, termina la floración, hacemos una poda de toda la flor, en este caso, y terminó esta floración, se poda de esta forma. Esto puede ser decorativo para un arreglo floral. Al hacer la poda, la planta nuevamente va a establecer un nuevo follaje y en ese nuevo follaje viene nueva floración. Por lo tanto, esas son plantas perennes que podrían durar de 4 a 8 años en nuestro jardín. La propagación es de una forma vegetativa, simplemente se saca un esqueje, un enraizamiento y posteriormente tenemos plantas. Entonces tenemos dos formas de plantas ornamentales, tanto las estacionales como las plantas perennes. Y en realidad nos conviene usar muchas plantas perennes porque simplemente es fertilizar, abonar, cambiar de maceta, hacer una poda y constantemente vamos a tener floración. Y esa es una de las razones que también recomendamos a todos los distritos, las municipalidades, que adquieran plantas perennes para decorar parques y jardines y avenidas principales, porque las flores de estación solamente les va a durar en esa estación, cuando tenemos una infinidad de plantas que podría durar mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, otro tema es el sustrato. El sustrato es muy importante en estas plantas de acuerdo a la etapa. Una cosa es la germinación, otra cosa es el estado vegetativo en el crecimiento de la planta y otra cosa es ya en un estado final, como ustedes ven las plantas totalmente floreadas. Es acá donde nosotros necesitamos un sustrato convencional, una tierra preparada de la más económica, y no necesitamos agregar más fertilizantes. Muchas veces vamos a un centro de jardinería y lo primero que nos ofrecen son plantas muy hermosas que nos agrada y nos piden colocar macetas pero muy grandes con la finalidad de que te lleves la maceta y te lleves el sustrato. La sinceridad es que las plantas, cuando tú las adquieres, no necesitan maceta muy grande. Simplemente, si de esta planta que uno las compra de esta forma floreadas, yo solamente necesitaría una maceta de media pulgada más de diámetro, porque la planta no va a crecer más de lo que está, porque ahorita está en plena floración. ¿Necesita fertilización? Tampoco. Muchos dicen, te voy a recomendar un fertilizante para floración. Acá ya los fertilizantes de floración ya no trabajan. La planta no lo va a absorber porque esa etapa de fertilización para la floración se hizo en la etapa de desarrollo de la propia planta para posteriormente entrar en floración. Pero muchas veces adquirimos una planta, compre una maceta grande y lleve fertilizantes. Y es un error porque poner macetas más grandes, algo que ya la parte radicular de la planta no desarrolla porque ya tuvo toda la etapa de desarrollo, no tiene sentido. Que podría poner una maceta decorativa así, bajo este diámetro. Que voy a fertilizar, pero ¿qué voy a fertilizar si la planta ya está fertilizada, ya hay botones? Solamente tengo que apreciar la planta, entonces no necesito fertilizantes de floración. La recomendación es cuando te ofrecen fertilizante de floración en un centro de jardinería, adquiérelo para usar en plantas que ya terminaron la floración, se hizo una poda, ahí se incorporan los fertilizantes granulados de 2 a 3 meses antes de la floración. O sea, hay que fertilizar 2-3 meses antes para que la planta nuevamente tenga floración. No en plena floración porque la planta no la necesita, lo único que le estamos agregando son fertilizantes y los fertilizantes son sales y la concentración de sales va a malograr las raíces, las va a quemar, las va a intoxicar y posteriormente se muere la planta rápidamente. Otro, le ponemos un macetón mucho más grande creyendo que la planta va a crecer. La planta no va a crecer porque está en plena floración. Lo único que vamos a hacer es acumulación de agua en el sustrato y ahí empiezan los problemas de hongos, de patógenos, de bacterias malas que van a malograr la raíz por un exceso de tierra donde hay una acumulación excesiva de agua que la planta no la necesita porque no va a absorber agua, porque la planta ya terminó toda su etapa de desarrollo y está en plena floración. Entonces, esos son los tips que vamos a usar. Otro tip para que ustedes sepan cuando van a adquirir plantas, por ejemplo es una dalia. Las dalias tienen un envejecimiento prematuro a consecuencia de una exposición directa hacia el sol. Si ustedes ven, los botones que están más ocultos, que han abierto, se mantiene muy hermosa la planta.
pero los botones, las flores que han estado expuestas al sol directo son los que más rápido los pétalos se han envejecido. Y esa es una de las razones que nosotros recomendamos que no se vaya al sol directo este tipo de planta para que pueda durar más en el tiempo. Entonces, este es uno de los grandes problemas que pasa en flores cuando están en pleno sol directo. Recuerden que también las plantas requieren una humedad relativa, un conjunto de plantas, un macizo de plantas. En una terraza también, cuando vamos a decorar con flores, también tenemos que contemplar a plantas arbustivas, a algunas palmeras, plantas herbáceas, plantas de cubresuelo para generar un área vegetativa donde se genere la humedad relativa de las plantas y así las plantas se puedan ayudar. Pero sembrar plantas individuales con macetas, la humedad relativa es más seco, se empieza a quemar las hojas, los bordes de las hojas, que es la parte sensible. Exponiéndolo al sol directo, se envejecen rápidamente los pétalos y ahí empiezan los grandes problemas de que las plantas no duran toda la estación. ¿Ok? Otra recomendación: cuando vamos a adquirir plantas, tenemos que ver que esté bien desarrollado y sobre todo la recomendación que ya sabemos los colores, que estén en botón para que se pueda aperturar en casa y así pueda durar mucho tiempo lo que vendría a ser las flores. Tanto plantas en contenedores de producción como podría ser en planta en bolsa como la que vemos. ¿Ves? Una parte bien radicular, bien organizado, bien cultivado y sobre todo tenemos muchos pétalos que todavía no han abierto, muchos botones para poder abrir, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a durar mucho tiempo, al igual que todas las plantas. Por ejemplo, acá podemos ver a Amaryllis, conocido como nardo, es una planta también con bulbo. Ya esto va a florear todo el mes de septiembre, octubre, hasta finales de noviembre, y es un bulbo que cuando ya termina la floración, ahí empieza la fertilización, porque el bulbo tiene que guardar toda la energía, los nutrientes, los minerales, todo para la siguiente estación del siguiente año. Ahí se recomienda hacer la fertilización. Ahora no puedo fertilizar porque la planta está en toda su etapa de floración. Lo mismo vamos a poder ver en plantas como son los anturios. Los anturios es una planta que se está usando todos los años. Primavera, sigue la flor, acá sigue abriendo más flores, porque esto también tiene una fertilización de liberación controlada, que es uno de los fertilizantes que siempre recomendamos en los cursos de jardinería. En estos cursos de jardinería te enseñamos el tema de cómo preparar sustratos, cómo fertilizar la planta, la ubicación, la orientación de las plantas para que las podamos tener bajo estas condiciones. Otra de las plantas recomendadas como estos son las plantas colgantes, fucsia, totalmente en flor y en botón. Estas plantas también requieren un espacio de semisombra para que las flores puedan estar perdurando y sobre todo la recomendación que sean plantas colgantes. Muchas de las fucsias no duran cuando las sembramos en nivel 0 porque estas plantas necesitan mucha aireación. Entonces hay que elevarlas con macetas colgantes donde haya mucha ventilación, mucha aireación y sobre todo que haya una luz artificial decorativo dentro del ambiente, que esta luz artificial va a suplir que se amplíe la luz para que esta planta pueda seguir floreando. A días largos la fucsia sigue floreando, a días cortos la fucsia deja de florear. Entonces, eso es otra recomendación que podemos hacer si tenemos focos decorativos de casa, colocarlos cerca, pero sobre todo que esté elevado para que haya mucha recirculación de aire. Eso es lo que podemos ver en lo que vendría a ser el día de la primavera. Tenemos muchas flores y es lo que ahora vamos a recomendar en las siguientes secuencias de toda esta semana del Día de la Primavera, donde vamos a compartir muchas recomendaciones para que ustedes puedan establecer un jardín floral en casa.